Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Sean bienvenidos. Amén. Que vengo a la casa del Señor. Bueno, pues hoy les voy a hablar, mis amados hermanos, de un tema de matrimonios. Como ayer me dejaron plantado, entonces no estudié por gusto, ¿verdad? Y podremos pensar, pero ¿qué de matrimonios hoy? Ahí se van a dar cuenta, mis amados hermanos, los que ya están en el proceso de matrimonios. Pues una de las razones, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, por las cuales a veces los matrimonios se hacen un poco difíciles, y los que no están casados, pues para que aprendan, ¿verdad?, de una de las formas, que lo voy a decir así, o una de las cosas, digámoslo así, o acciones que tenemos que realizar para que el matrimonio permanezca. Amén. Porque miren, mis amados hermanos, cualquier matrimonio que se separan, se divorcian, lo que sea, recuérdense que hemos hablado de que aún un divorcio no es solamente cuando se firma el documento y cada quien para su casa, ¿verdad? Porque hay gente que puede vivir en la misma casa, pero divorciados, separados, sin intimidad, sin comunión. Y eso de separación, divorcio, eso no pasa de la noche a la mañana. Amén. No pasa de la noche a la mañana. Antes bien, hay un proceso en medio del cual, miren, típicamente pasa esto. El hombre, esto aprendan, muchachos, porque eso es para todos. El hombre le echa la culpa a ella. ¿Y qué creen ustedes que hace ella? Le echa la culpa a él. Eso así es por excelencia, por naturaleza. Pero la verdad, mis amados hermanos, que para que el matrimonio llegue a ese punto, alguien hizo, escuchen bien lo que voy a decir, pero el otro dejó de hacer. Amén. Entonces ya cuando venimos a este punto, es bien fácil y bien sencillo, jóvenes, los que ya están casados, pues saben, ¿verdad? Es bien sencillo venir y echarle la culpa al otro, y tal vez el otro o la otra, ¿verdad?, solo soportando y aguantando las cargas y hasta un pensamiento, pero no puedo creer que sea tan ciego o tan ciega que no se dé cuenta de lo que está haciendo, de lo que está pasando. Eso es bien fácil, ¿verdad? Pero aquí volvemos a la cara con esto, no es de ver quién tiene la culpa, sino que el matrimonio es responsabilidad de... ¿Cuántas personas es responsabilidad del matrimonio? ¿De cuántas? De 3. La Biblia lo dice claramente, que son mejores 2 que 1. Da varias razones por las cuales son mejores 2 que 1, y al final termina diciendo, porque cordón de 3 dobleces, ¿qué dice? No se rompe. Alguna versión lo dice así, no se rompe. Algunas otras dicen, no se rompe tan fácil. Pero todavía nos queda un velo de duda ahí, porque dice tan fácil, como que dice, da a pensar que sí se puede romper. Amén. Pero bueno, entonces eso tenemos que tenerlo claro. Toda relación, sobre todo donde hay sentimientos mezclados, ¿verdad? Entiéndase, mezclados, que me gusta, le gusto, nos casamos, nos queremos casar, qué sé yo. Amén. Tiene que ser de 3. Amén. Sobre todo el Señor. Entonces ese es el primer factor, mis amados hermanos, que empieza a fallar. Escúcheme, no es que el Señor falle, ¿verdad?, sino es que lo empezamos a sacar dentro de la relación, y por eso es que una vez lo sacamos a Él de la relación, díganme, ¿quién de los dos que queda puede soportar esa relación? Puede hacer que esa relación permanezca, puede hacer que esa relación no se rompa. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque los dos, mis amados hermanos, siguen siendo carne. Los dos están vivos dentro de esa relación por la misma gracia, por la misma misericordia, por la misma justicia del Señor. En fin, ese es el primer gran problema por el cual se dan las separaciones, los distanciamientos, los pleitos, los problemas, a tal punto, ¿verdad?, que a veces tal vez uno podemos pensar o es peleonero o tiene su temperamento alto o tiene de carácter fuerte, y típicamente cuando alguien en la calle tal vez le hace algo,
uno se queda callado, pero que no me hagan nada en la casa porque ahí saca uno el demonio que lleva adentro, cuando en realidad ¿cómo debería de ser? Si en la calle nos hacen algo, entonces ahí sí que nos conozcan, amén, como lo que somos, ¿verdad? Hijos de Dios, no vamos a estar pensando que estamos de peleoneros, ¿verdad? Y en la casa, mis amados hermanos, con mayor razón deberíamos de ser gente de paz, de amor, de gozo, de si hay problemas, bueno, a solucionarlos, porque para que en casa haya un problema, repito, aunque uno, si lo queremos ver así, haya sido el culpable, el otro algo tiene que hacer. Por eso claramente lo dice la Biblia, mis amados hermanos, que cuando el Señor vio que para Adán no se encontró ayuda idónea, entonces le hizo una ayuda idónea, amén. Y hemos hablado que esas son las palabras de ser kenegdo, una que vaya a rescatarlo, una que cuando mire que se está cayendo, no lo deje que se vaya a tropezar. Amén. Para eso, mis amados hermanos, nos formamos en parejas. Amén. Entonces no es, mis amados hermanos, casualidad, simple y sencilla, que hayan separaciones o todo eso, ¿verdad? Simple y sencillamente ese es el trabajo del enemigo y la falta de humildad o de reconocimiento o de fuerzas o de deseo de querer continuar. Entonces yo quiero hablarles rápidamente en estos 20 minutos que me quedan de las bendiciones del matrimonio. Miren, son varias, pero al final les voy a hablar de una sola. Amén. Las bendiciones del matrimonio. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Recuérdense que en los discipulados anteriores, ¿verdad? Desde la cena de matrimonios a los discipulados que han habido de matrimonios, hemos venido hablando acerca de Génesis capítulo 1, versículo 26, 27. Entonces hoy ya llegamos al 28. Amén. Originalmente habíamos titulado el tema, mis amados hermanos, un matrimonio adulterado, si se recuerdan, ¿verdad? Luego, ya en la mera hora de la cena de matrimonio, le cambiamos el tema y le pusimos volviendo al origen del matrimonio. Entonces ahí yo estoy llevando la secuencia desde el libro de Génesis, mis amados hermanos, y ya hablamos por lo menos 2 temas de esos versículos anteriores, y hoy vamos a hablar del versículo 28 del libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Solo, no sé si alguien, préstame tu Biblia, que solo quiero leer el contexto para que lo tengamos claro. Amén. Escuchen pues desde el 20. Bien, empezamos desde el 26, pero vamos a hablar del 27 nada más. Dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Eso es lo que quería leerles. Gracias. Para que veamos ahí que dice claramente que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Varón y hembra los creó. Y luego viene el versículo 28, y de esto es lo único que vamos a hablar. Y los bendijo Dios. Amén. Entonces los creó varón y hembra, y luego de que los había creado, ¿qué fue lo que hizo? Los bendijo. Entonces, mis amados hermanos, una de las cosas que ustedes y yo tenemos que tener claras en el nombre de Jesús, tanto los que estamos casados como los que aún no están casados, pero yo sé que en algún momento se van a casar, a menos de que acontezca lo que la Biblia dice, pero conociéndolos a ustedes no creo. Amén. Que algunos hayan nacido eunucos. No, ¿verdad? Reprendo, dice. A menos que a otros los hagan eunucos, tampoco creo. O a menos que otros se hagan. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, 3 tipos de personas que bíblicamente hablando no nacieron para casarse. Amén. Pero ¿habrá aquí alguno de esos 3 tipos de personas? Miren, cuando hablamos de un eunuco, no estamos hablando de una persona que no quiere casarse. Amén. Estamos hablando de una persona que decidió dedicar su vida al servicio del Señor. Como por ejemplo el apóstol Pablo.
La Biblia no lo dice a ciencia cierta, y la esposa de Pablo, ¿verdad? Pero sí la historia muestra, y la Biblia lo dice, que el apóstol Pablo pertenecía a un grupo llamado el Sanedrín, y que los que pertenecían a ese grupo tenían que estar casados. Y luego el apóstol Pablo, ya cuando empieza en su carta en el capítulo que da para los matrimonios, él dice: yo deseo que todos se queden como yo. Pero hubo un momento en el que él sí estuvo casado, y luego él dice: yo deseo que todo se quede como estoy yo. ¿Cómo estaba él en ese momento? Soltero. Entonces él se casó, y después yo no sé qué pasó, ¿verdad? No puedo decirles qué pasó, pero después resulta que está soltero. Amén. ¿Y cómo se quedó? Soltero. Amén. Bueno, entonces lo que yo quiero dejar de mis amados hermanos es de que si estamos casados, si nos queremos casar, amén, tenemos que tener una cosa clara: todo matrimonio que inicia, digámoslo así, en el orden que la Biblia nos muestra, amistad, compromiso y matrimonio, amén, Dios lo bendice, amén. Desde el momento que se deciden unir, Dios bendice ese matrimonio, amén. Aunque fueran matrimonios, digamos matrimonios como aquellos que, bueno, papá, mamá, me tengo que casar, Dios lo bendice. Si la Biblia, mis amados hermanos, muestra que todas las cosas ayudan a bien, dicen las versiones, pero hay una que dice que Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien a los que lo amamos, amén, y hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces tenemos que tener claro esto, que si nosotros tomamos la decisión, los que no están casados, ¿verdad?, de casarnos, Dios va a bendecir. Amén. Amén. Y si ya estamos casados, Dios ya nos bendijo. Amén. Y no significa nada más de que una vez me bendició, dijo alguien por ahí, me bendijo y hasta ahí. No, si las bendiciones de Dios, como muestra la Biblia, que son más abundantemente, ¿de qué dice? Interesante. De lo que nosotros le pedimos. Así nos bendice Él, más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. ¿Amén o no amén? Entonces por eso no me ha bendecido ese pastor, porque yo ni le pido. De eso se trata el punto. No voy a leer todo lo demás porque esto es lo que me interesa. Y los bendijo Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, cuando vamos a ver los significados de esa palabra, y los bendijo, es la palabra hebrea barak. Pero tienen varios significados, pero este es el único que les voy a dar. La palabra barak, la palabra y los bendijo, repito, tiene varios significados, pero solo uno les voy a dar. Significa arrodillarse. ¿Qué significa, mis amados hermanos, la palabra los bendijo? Entonces, eso es de lo único que vamos a hablar. Veamos. Las citas que traigo a partir de acá, cuando ustedes las escuchen van a decir: pero pastor, eso no tiene nada que ver con el matrimonio. Ahí no está hablando del matrimonio. Ciertamente, se los quiero aclarar de una vez. Las citas que les voy a mencionar ahorita no hablan del matrimonio, pero sí hablan de cosas que acontecen cuando uno se arrodilla. Amén. Y en este caso, si está diciendo que cuando Dios lo bendice a uno, parte de la bendición es arrodillarse, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a la Biblia y ver qué cosas pasan cuando uno se arrodilla. Amén. Con el punto acá central de que nos estamos basando en el matrimonio, porque si se dan cuenta, esta cita está hablando, mis amados hermanos, del matrimonio. Dios los creó varón y hembra y los bendijo. Amén. Pero para esas bendiciones, mis amados hermanos, una de las cosas que ahora en nuestros tiempos tenemos que hacer es arrodillarnos. Y aquí, si yo les pregunto a ustedes, yo sé que van a tener diferentes ideas, puntos, conceptos, pero normalmente cuando nos arrodillamos, ¿por qué es? O ustedes y yo vivimos arrodillados. Pero sí se arrodillan de vez en cuando. ¿Por qué se arrodillan?
¿en qué momento se arrodilla? Cuando queremos humillarnos. Yo, por ejemplo, yo me arrodillo cuando mis chancletas están debajo de la cama. ¿Sí? O sea, por eso les digo, hay varios conceptos, hay varias razones, hay varias formas. ¿Se imaginan ustedes a alguien, por ejemplo, con una pistola aquí en la cabeza y que le digan arrodillate? No le queda de otra nada más que arrodillar. A lo que voy es que nos arrodillamos, mis amados hermanos, por diferentes razones, por diferentes motivos. Pero acá estamos hablando lógicamente de una bendición que Dios va a desatar. Por eso el tema de las bendiciones del matrimonio. Pero yo les voy a hablar de una nada más, porque hay un montón más ahí, pero vamos a hablar nada más de una. Entonces, ¿queremos, mis amados hermanos, que nuestros matrimonios sean benditos? Amén. Hay que vivir arrodillados. Pero aquí ya es donde viene, donde se enmarca la diferencia. Amén. Alguien, por ejemplo, dentro de un matrimonio se puede arrodillar para pedir perdón por una infidelidad, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Y será que el solo hecho de que esté arrodillado va a hacer que la otra persona tenga el deseo de perdonarlo o perdonarla? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Eso pregúntese nada más a quien lo habrá experimentado, ¿verdad? Pero al final estoy hablando de que hay momentos de que la gente se puede arrodillar, pero no precisamente porque esté de rodillas, amén, va a ser bendito, va a alcanzar la bendición, amén. Por eso les repito, las citas que traigo a continuación son citas que no tienen nada que ver con el matrimonio, pero sí tienen todo que ver con el arrodillarse y ver cuáles son las consecuencias, mis amados hermanos, de estar de rodillas, amén. Voy a leer un comentario que escribí acá. De todos nosotros es bien sabido que ha sido Dios quien constituyó el matrimonio, amén. ¿Creen ustedes que fue Dios el que constituyó el matrimonio? Ah, no, pastor, el mío como que fue el mero diablo. Que Jehová reprenda al diablo. Decimos amén. El deseo del corazón de Dios siempre ha sido tener comunión con su creación y formar una gran familia, como lo describe la palabra, la familia de Dios. Nada más apúntenla. Efesios capítulo 2, versículo 19. Ahí dice que nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿por qué coloco esta cita? Para que nos demos cuenta que el plan de Dios, mis amados hermanos, al colocar varón y hembra, Adán y Eva, no Adán y Esteban, ¿va? Amén. Fue formar una familia. Y para poder formar una familia se necesita, como claramente lo dice, varón y hembra. Amén. Entonces, es lógico, ¿verdad? Y entonces el plan de él era formar una familia. Pero para poder formar, mis amados hermanos, esa familia se necesita, ya lo repetimos, de un varón y de una hembra, pero que doblen rodillas. Acompáñenme al libro de Efesios. Pues aquí vamos a empezar a desarrollar el tema y a entender, mis amados hermanos, amén, algunas de las bendiciones, escúchenme, que son necesarias que se desaten dentro de nuestro matrimonio, porque si no se desatan, mis amados hermanos, estas bendiciones, las consecuencias son matrimonios divididos, matrimonios separados. Esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual el Señor los crea, amén, y los bendice. Hace algún tiempo salía un anuncio ahí en la tele que hablando acerca de la cosa que le estaban haciendo propaganda a un comercial de venta de muebles, y en el anuncio aparecía la pareja comiendo, pero en los platos no había nada, solo estaban comiendo, y ahí dicen como que del amor se fuera a vivir. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque díganme ustedes, yo quiero que me respondan, por favor, no importa si están casados o no. ¿Qué tipo de bendiciones les gustaría tener dentro de su matrimonio? Pero rapidito, por favor. Quedan 5 minutos. La paz. ¿La paz? ¿Solo? ¿Ah? Provisión, pero más específico, por favor. Pisto es. Pues sí. ¿Sí o no? ¿Solamente?
salud. ¿Amén o no amén? ¿Les gustaría o no? Porque miren, leía uno de estos días en relación a lo que dice Jairo de la salud, de que una de las cosas que se le tiene que pedir a Dios, y ahí está, amado, yo deseo que hayas prosperado todo, que tengas buena salud, es la salud. Porque si uno de los dos dentro del matrimonio vive enfermo, el matrimonio se puede disolver. Entonces son cosas, mis amados hermanos, que tenemos que pedirle al Señor, que esté la provisión, que esté el pisto, como dicen, ¿no? Como dicen muchos por ahí. Ciertamente el dinero, mis amados hermanos, no compra la felicidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿O sí? ¿La compra o no la compra? No compra las felicidades. Pero hago esta pregunta: ¿pero acaso no tener dinero quita los nervios? Entonces no la compra, pero sí nos quita los nervios, pastor. Miren, a lo que voy con esto es que sí, de alguna u otra forma se necesita la provisión económica dentro del matrimonio, pero no es la única provisión. Por ejemplo, yo no sé qué piensan ustedes si cuando se casen les gustaría, por ejemplo, irse a la casa de él, a la casa de ella, y cuando lleguen tal vez él o ella aquí bien vestidito, bien vestidita y todo el asunto, y cuando lleguen, mira, pero esta es mi cama, un catre con 2 pedazos de bloc y un hierro salido. No importa, yo le amo. ¿A quién le gustaría llegar a ese punto? Bien, cuando uno comienza, mis amados hermanos, es un comienzo, ¿verdad? Pero, yo lo amo, pero esa cama, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? No estoy hablando de cosas que no sean. Sí, se necesita la provisión, se necesita la bendición de parte de Dios, pero esa bendición se obtiene de rodillas. Amén. ¿Cuál es el gran problema, mis amados hermanos? Sobre todo cuando uno está soltero, que uno normalmente solo se enamora y ni siquiera le pide a Dios absolutamente nada. Amén. Nada más que sea de 2 metros, que sea de ojos azules, que sea, y la mayoría de peticiones, si hoy, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que se me ocurre ahorita. Si hoy dirige, es que ese es. Si hoy le toca servir en la puerta, ese es. Y la mayoría son unas peticiones así bien absurdas, mis amados hermanos. Y a la hora de la hora es que Dios me dijo. ¿Qué dijo Dios? Que si dirigía hoy. No, hay que pasar, mis amados hermanos. Esto no es solo por el matrimonio. Tenemos que llevar una vida de rodillas. Amén. ¿Y saben qué es lo más importante? Que las bendiciones que Dios desata, recuérdense la oración de Salomón. No sé si les gustaría a ustedes una oración así. La oración de Salomón prácticamente lo voy a resumir así. Él pidió, mis amados hermanos, lo que en realidad, lo vamos a decir así, no hubiera pedido. Esperen, ya me estoy confundiendo. La cosa es que él pidió conforme al corazón del Señor. Él no pidió conforme a las peticiones de su corazón. ¿Y cuál fue la respuesta? La Biblia dice que Dios le dio lo que le pidió, que no le pidió acorde a sus deseos. No me pediste oro, no me pediste riquezas, no me pediste la puerta de tus enemigos. Por cuanto así lo hiciste, porque le pidió. La mayoría de gente dice que Salomón pidió sabiduría. No, Salomón pidió un corazón entendido. Lo que Salomón pidió fue entendimiento. El Dios le da entendimiento y Dios le dice, y aún te voy a dar, ¿qué le dio? Lo que no me pediste. Entonces aquí es cuando uno llega a entender, mis amados hermanos, que si nosotros nos ponemos de rodillas a buscar de Dios, no a buscar que Dios me dé aquello, aquel o aquella, a buscar de Dios. Y le pedimos, mis amados hermanos, para su obra, para nuestro crecimiento espiritual, Dios da hasta lo que no pedimos. Pero cuando viene lo que da, cuando no, lo que no pedimos,
Entonces la bendición se echa de ver que es una bendición de parte de Dios y no una bendición según nuestros deseos, según nuestras ideas. No, sino es lo que Dios nos dio. Y por naturaleza, por eso dice la Biblia, que cuando Dios nos da más abundantemente de lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque Él es así. Entonces, dentro del matrimonio, mis amados hermanos, una de las cosas que tienen que permanecer es el doblar rodillas. Una de las razones por las cuales ya no se soporta al otro o a la otra o la situación o llegar a casa es ¿por qué? Porque alguno o los dos o ninguno está doblando rodillas, y las rodillas tienen que doblar todos los días. ¿O cada cuánto? Todos los días, mis amados hermanos. Diferentes situaciones, pero en fin, que todos queremos que Dios nos bendiga, amén. Pero a veces muy pocas personas doblan rodillas. Y miren, normalmente la mayoría de personas, ¿por qué doblan rodillas? Doblan rodillas cuando tienen alguna necesidad. Pero son contadas las personas, como Salomón. Dice la Biblia que Salomón se metió al templo, se metió a orar, y fue tal la presencia del Señor que la casa se llenó, dice, y todos los que estaban adentro, vean esto, escuchen bien cómo lo dice la palabra, ninguno pudo permanecer de pie. Entonces, ¿cómo estaban? ¿Y saben que eso empezó? Solo porque Salomón decidió ir a orar al templo. Entonces yo creo que en nuestras casas, en nuestros matrimonios, con uno, mis amados hermanos, que permanezca orando, ninguno va a poder permanecer de pie. ¿Me doy a entender? O sea, todos vamos a estar buscando del Señor, pero tiene que empezar con uno. Amén. El gran conflicto es que si ni uno lo hace, mis amados hermanos, pues todos van a permanecer de pie. Y les hago esta pregunta: cuando uno se quiere retirar de algún lugar, ¿cómo es más fácil? O sea, ¿retirarse de rodillas o retirarse de sobre sus pies? Sobre sus pies, ¿verdad? Es más fácil. Entonces es el gran conflicto por el cual muchos se van, se distancian, se separan, se dividen y un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque no están de rodillas. Porque si viviéramos de rodillas, mis amados hermanos, entonces lo voy a decir así, soportaríamos hasta que Dios responda. Esa es una de las citas que creo que traigo ahí, de aquella famosa cita de Daniel, ¿verdad? Que hasta cuándo Daniel dejó de pedir o de orar, hasta que Dios le respondió. Amén. Empecemos con la primera cita, pues. Mira, se me fue el tiempo. O no sé si se quieren quedar al segundo culto. Bueno, como uno que les dé. Efesios capítulo 3, versículo 14, 15 al 17. Solo 4 citas traigo. Escuchen esto. Por esta causa, dice acá el apóstol, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De quien toma nombre, miren qué impresionante, hermanos, toda familia en los cielos y en la tierra. Todavía tengo que seguir leyendo. Pero miren qué impresionante que el doblar rodillas aquí en esta cita está relacionada con la familia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven como simple? A mí sí me impresiona que aquí el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas, y en el versículo siguiente está hablando de la familia. Entonces yo creo que si por alguien, ustedes y yo, tenemos que doblar las rodillas, es por cada miembro de la familia. Pero lastimosamente, mis amados hermanos, el gran conflicto dentro de las familias a veces es que nos ofendemos demasiado, nos maltratamos, vivimos de tal forma, mis amados hermanos, que a Dios no le agrada. Entonces ya una vez uno con esa falta de ánimos de permanecer dentro de esa familia o de ese hogar, ¿qué ganas van a tener de orar? A veces tal vez las únicas ganas de orar son: Señor, llévatelo, llévatela, ya no la aguanto. ¿Y esa es la oración que nos está mostrando acá? No, vean lo que sigue diciendo: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria.
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, vamos aquí, por lo menos dos causas, dos motivos, mejor dicho, por los cuales hay que doblar rodillas: por la familia. Luego dice, para que nos dé conforme a sus riquezas en gloria. Sigue diciendo, la otra por la que hay que doblar rodillas: para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, si algo, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que pedirle al Señor, es esto que está diciendo el apóstol Pablo acá: ser fortalecidos, amén, por el poder del Señor en el hombre interior, por el poder de su espíritu. Pero normalmente, ¿cómo vive la mayoría de gente? Ya no aguanto, ya me cansé. ¿Qué más dice la gente en relación a esa línea que estoy hablando ahorita? ¿Ya no? Ya no puede, ya no quiere continuar. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo acá la palabra es, dentro del doblar rodillas, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, mis amados hermanos, cuando espiritualmente ustedes y yo sintamos que ya no podemos, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer acá? Doblar rodillas. Dentro del matrimonio, los que están casados, mis amados hermanos, espero que no responda la pastora. ¿Alguna vez han sentido esto? Ya no aguanto, ya no lo aguanto, ya no la aguanto. No me respondan, ahí atesoran en su corazón, pero yo ya sé cuál es la respuesta. Entonces, lastimosamente, en esos momentos, mis amados hermanos, que ya no aguantamos, la mayoría de lo que hacemos, ¿qué es? Les abro mi corazón. Aquí un amén, entonces. Ahora ya no hay razón. Entonces dice acá tres cosas importantísimas, y luego dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Entonces vean, mis amados hermanos, vean todo lo que necesitamos, y dice ahí que al final termina diciendo que estemos arraigados y cimentados. ¿En qué dice? En el amor. ¿Saben cuál es el gran conflicto? Que la mayoría de veces nuestro cimiento está en el cónyuge. Y cuando el cónyuge nos falla, nos ofende, lo digo así supuestamente, no porque no sea, sino porque así es, así tiene que ser, amén. Pero supuestamente el hombre, el varón, está llamado a cubrir. Pero cuando el hombre mira que ella está algo extraña, ¿qué es lo primero que hace? No me importa. Por eso dije supuestamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si el cimiento es ella, una vez ella no corresponda, se acabó todo. ¿Por qué? Porque el cimiento no es el amor. Pero la Biblia dice que el amor, ¿qué dice? Dice varias cosas. ¿Qué dice? Con fe, hermano, porque no les entienda ninguno. Por ejemplo, ¿verdad? El amor cubre multitud de faltas. ¿Qué más? Todo temor. ¿Qué más? Todo lo soporta, nunca deja de ser. Pero ¿por qué es que ya no le amo? Porque el cimiento de ese amor, si son mujeres, ¿verdad?, estaba puesto en él. Y si somos varones, estaba puesto en él. Entonces, una vez ella o él no correspondan a ese amor, se acabó. Pero el cimiento aquí dice claramente, es el amor. ¿Y quién es el amor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el amor? Dios es amor. Y el que no ama, no lo ha conocido. Entonces, ¿en dónde obtenemos todo esto que estamos hablando? De rodillas. Es importante, mis amados hermanos, que si lo hacen, pues gloria a Dios, permanezcan haciendo. Pero es importante que oremos en familia.
es importante que oremos por nuestro cónyuge. Porque aquellas famosas frases de la pastora, ¿verdad? A veces tenemos más autoridad para maltratarnos que para bendecirnos. Escuché, creo que fue un comentario de alguien que decía, estaban como discutiendo dentro del matrimonio, ¿verdad? Y le dice él a ella, ten cuidado, le dice, porque recuérdate que soy abogado y nunca perdí ningún caso. La única vez que perdí fue cuando me casé contigo. Entonces cuidado, mis amados hermanos, con lo que decimos. ¿Por qué? Porque si nosotros les pronunciamos alguna cosa similar, lo único que demostramos es lo poco que oramos. Pero somos cristianos, ¿va? No me queda otra nada más que amén, pastor. Bueno, entonces se dan cuenta por qué tenemos que doblar rodillas. Nos dice ahí, y los bendijo. Estoy en Génesis 1:28. Y Dios los bendijo. La palabra bendecir es doblar rodillas, rodillas. Y aquí dice que tenemos que doblar rodillas por nuestra familia. Tenemos que doblar rodillas dice acá, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. O sea, no nos va a dar cualquier cosa terrenal. O sea, sí, va a venir la provisión terrenal, pero no cualquier cosa. Es conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Para que nos dé fortaleza en el hombre interior. Porque por fuera, mis amados hermanos, nos podemos ver tranquilos, nos podemos ver tal vez fortalecidos. Pero ¿alguna vez alguno de ustedes ha llorado ahí donde nadie lo ve? ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos bien fortalecidos? No, por eso andamos chillando. Amén. Entonces dice acá, por eso tenemos que orar. Dentro del matrimonio, mis amados hermanos, si el matrimonio no está alineado a ese cordón de 3 dobleces, escuchen bien, sobre todo los que no se han casado, el matrimonio, yo estoy aclarando, ¿verdad? Si el matrimonio no está bien cimentado con ese cordón de 3 dobleces, estoy aclarando, amén, el matrimonio llega a ser una de las cosas más desgastantes sobre la tierra. ¿Me voy a entender? Por eso dije, estoy aclarando, no estoy diciendo, el matrimonio es desgastante. No, estoy aclarando que si no estamos cimentados en ese cordón de 3 dobleces, el matrimonio es lo más desgastante. Pueden ustedes ir a trabajar 24 horas al día sin parar. Están cansados, se duermen y se les acabó. Pero si el matrimonio está pasando por momentos difíciles, ustedes se duermen, se acuestan, no duermen, se levantan, no duermen y desgastan. Más cansado que trabajar 24 horas. Y, ay Dios, pastor, a mí ni trabajar me gusta. Entonces no se vayan a andar enamorando a los 15 Martinas. ¿Qué piensan los que ya se casaron? ¿Puede llegar a ser desgastante el matrimonio? ¿Sí o no? No se animan a responder. Pero sí, el matrimonio puede llegar a ser una de las cosas más desgastantes, insoportables que pueda haber en la vida. Leila se queda así. No sabe si continuar o dejar de dar sus amores. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no se está cimentado, porque no se dobla rodillas. Pero si doblamos rodillas, el matrimonio no puede, es algo hermoso. Y ese es el otro tema que les tengo que hablar a los varones. El tema de los varones era el huerto del varón. Buen tema. Y ahí uno se da cuenta porque si lo vinculamos con el matrimonio, un puntito le voy a dar nada más, del huerto del varón. ¿Por qué es que dentro del matrimonio muchas cosas empiezan a ir mal? Porque uno de los puntos de ese tema del huerto del varón es que el varón en el huerto llamado su casa, su hogar, su matrimonio, como lo quieran que ver, tiene que ser, escuchen bien, el primero en morir. ¿Me di a entender con ese punto o no? Pero ¿qué hacemos, mis amados varones?
Somos los primeros en morir o los primeros en brincar, los primeros en maltratar, los primeros en ofender, los primeros en a mí qué me importa. A veces somos los primeros en hacer eso, mis amados hermanos. Y la Biblia dice que el Señor se entregó por la iglesia. Y así deberíamos ser nosotros los varones. Pero ¿qué es lo que lastimosamente a veces queremos o pedimos? Que se entregue ella. Sobre todo cuando hay un problema. Pero bueno, ya se me fue el tiempo, hermano. Entonces, una de las bendiciones del matrimonio, mis amados hermanos, es doblar rodillas. Amén. Doblar rodillas. Sé que van a haber momentos desgastantes, van a haber momentos de prueba, de dificultad. Amén. Pero la clave está, como lo hizo Daniel, en doblar rodillas hasta que Dios responda. Porque normalmente, mis amados hermanos, doblamos rodillas hasta que ya no aguantamos. No es el orden. Deberíamos de doblar rodillas siempre. Por eso les digo y repito, y con esto termino, si ustedes tienen la buena costumbre, aunque no me gusta mucho decirle costumbre, pero para que me lo entiendan, de orar en familia, no dejen de hacerlo. Y si no lo hacen, entonces sería bueno que lo empiecen a hacer. Si papá y mamá por alguna razón se les olvida o no son los promotores de esa oración, entonces seamos nosotros como hijos, ¿verdad? Amén. Lo importante es doblar rodillas. Les di 4 cosas importantísimas, amén, por la familia, por las riquezas que Dios nos da, para ser fortalecidos y para ser cimentados en el amor. 4 cosas importantísimas que si las tenemos, se los aseguro, toda relación, sobre todo sentimental, va a marchar bien y nada ni nadie la va a poder disolver. Pero si no doblamos rodillas, mis amados hermanos, cualquier cosita va a disolver nuestras relaciones. Que el Señor nos ayude. ¿Decimos amén? Amén. Amén y amén. Bueno, le damos una ofrenda de palmas.